Ustedes no tienen idea de lo que me pasó. Estaba viviendo una vida normal, como cualquiera, hasta que de repente me enteré de que las personas que más quería, en realidad, me querían solo por mi dinero. Pero lo peor es que yo ni siquiera lo sospechaba hasta que ya era demasiado tarde. Para que entiendan todo esto bien, tengo que ponerlos en contexto. Yo siempre he sido de esas personas que, aunque no tienen mucha suerte en el amor, creen que al final todo pasa por algo. Claro, al principio era un poco escéptica sobre las citas en línea, pero, como buena millennial, decidí darle una oportunidad. Era 2019, y si soy honesta, ya me sentía un poco presionada por mis amigos. Todos estaban en relaciones serias o, al menos, conociendo gente nueva y yo, estaba en la misma rutina de siempre. Me decía a mí misma que no tenía prisa, pero, en el fondo, sí la tenía. Fue así como, un día, me bajé una de esas aplicaciones de citas. Ya saben, las típicas. Tinder, Bumble, esas donde todo es más fácil, aunque no siempre lo sea. Después de pasar días pasando el dedo por la pantalla, vi el perfil de Raúl. Su foto era tan simple, pero tan atractiva. Estaba en la playa, con una camisa de botones abierta, sonriendo mientras el sol brillaba detrás de él. No sé qué fue, pero algo en esa foto me dio buena vibra. Decidí deslizar hacia la derecha. Y para mi sorpresa, coincidimos. Recuerdo perfectamente que, cuando empezamos a hablar, lo primero que me sorprendió fue lo genuino que parecía. No me tiraba piropos baratos ni hacía comentarios extraños, como muchos chicos en esa aplicación. No, Raúl hablaba de cosas reales. De sus pasatiempos, de sus intereses, de lo que quería en la vida. Parecía ser el tipo de chico centrado que siempre había buscado. Decidimos hacer una cita. Fuimos a un café cerca de mi casa. Aunque debo confesar que estaba nerviosa como nunca. No sabía si Raúl era tan perfecto como parecía o si era solo una fantasía. Pero lo que sucedió esa tarde fue todo lo contrario a lo que había imaginado. La conexión fue instantánea. Podíamos hablar de cualquier cosa sin sentir que había silencio incómodo. Nos reíamos de tonterías, como si nos conociéramos de toda la vida. Fue fácil. Muy fácil. Después de esa primera cita, las cosas se fueron desarrollando rápidamente. Como pasa en las historias románticas, pasamos de ser dos completos extraños a ser pareja en poco tiempo. Cada día nos veíamos más, hacíamos más planes y sentíamos que todo estaba fluyendo de manera natural. Raúl era todo lo que había esperado, atento, cariñoso, un caballero en todos los sentidos. Me mandaba mensajes por la mañana, me preguntaba cómo había estado mi día, se acordaba de detalles como la película que mencioné que quería ver o la cafetería donde me gustaba ir. ¿Quién no caería rendida ante alguien así, no? Hasta que conocí a Alicia. Alicia era la amiga de toda la vida de Raúl, o al menos eso me dijo. La conocí en una de nuestras primeras citas juntos. Raúl me la presentó como la hermana que nunca tuvo y me aseguró que siempre se habían apoyado mutuamente, sin importar las circunstancias. Y yo, ingenua, me lo tragué. Lo bueno es que, a pesar de que nunca tuve una amiga tan cercana como esa, me parecía algo bonito. Esa relación de confianza y amistad era algo que yo no había vivido. Y aunque al principio me sentí un poco rara, por la forma en que Raúl hablaba de ella, pronto me di cuenta de que, al parecer, Alicia era muy buena onda. Alicia también tenía su propio grupo de amigos y estaba muy metida en el mundo de las redes sociales, especialmente en Instagram. Pero lo que más me llamó la atención es que, aunque parecía tener una vida social bastante activa, se notaba que su verdadera felicidad la encontraba en las reuniones con Raúl. Era como si ella lo necesitara más que cualquier otra persona, como si su vida girara completamente en torno a él. Y sí, al principio no me importó, porque, claro, yo también tenía mis amigas, y si Raúl quería a su amiga, no tenía por qué ser un problema. Lo que no sabía es que todo esto no era tan inofensivo como parecía. Empezaron a pasar los meses y, a pesar de que me encantaba cómo iba mi relación con Raúl, las cosas con Alicia empezaron a ponerse incómodas. Ella siempre estaba presente en los planes de pareja, en las cenas, en las salidas. No es que yo tuviera nada en contra de ella, pero sentía que algo no estaba bien. Se notaba una tensión extraña entre ella y Raúl, sobre todo cuando estábamos en situaciones de grupo.
A veces, cuando Raúl y yo estábamos bromeando o haciendo algún plan para salir, Alicia de repente se metía en la conversación con un comentario tan innecesario como molesto. Decía cosas como seguro que no me invitan, o Raúl, no me dejes sola en este viaje. Sabes que me gusta tu compañía. No me malinterpreten, no era celos, era incomodidad. Lo peor de todo es que, a medida que yo sentía esa incomodidad, Raúl simplemente lo tomaba como algo normal. De hecho, a veces se reía y le decía a Alicia, claro, ven, cómo no, y a mí me dejaba en una posición incómoda, como si no tuviera nada que decir al respecto. Yo siempre trataba de calmarme, porque pensaba que tal vez estaba exagerando, pero la verdad es que las señales no paraban de aparecer. A medida que la relación con Raúl avanzaba, algo extraño comenzaba a pasar, se volvían cada vez más unidos. Yo no estaba tan segura de qué tipo de relación tenían, pero, por supuesto, le daba el beneficio de la duda. Tal vez eran simplemente muy buenos amigos, como él decía. Entonces, empezó lo raro. Un día, después de una cena, Raúl me confesó que necesitaba hablar conmigo. Yo estaba emocionada, pensaba que sería algo importante. Una especie de plan a largo plazo o alguna sorpresa que me tenía preparada. Sin embargo, lo que me dijo no fue lo que esperaba en absoluto. Raúl me confesó que había tenido problemas financieros serios. Unas deudas con varios prestamistas y algunas inversiones que no habían salido bien. No era la clase de conversación que había anticipado. Me dijo que lo había estado guardando en secreto porque no quería preocuparme, pero ahora, no veía otra opción que pedirme ayuda. Empezó a hablar de una solución, de cómo yo podría ayudarle a salir de este bache económico, asegurándome que las cosas se arreglarían rápidamente. El hecho de que me pidiera ayuda con algo tan importante me dejó completamente descolocada. Lo último que esperaba era una conversación sobre dinero, pero lo que más me confundió fue que ni siquiera me dio una explicación clara sobre cómo había llegado a esa situación. Todo era muy vago, como si me estuviera pidiendo algo normal, algo que cualquier pareja haría en una crisis. Sin embargo, algo en mí no podía aceptar lo que me decía. Algo me decía que las cosas no estaban tan claras. De todos modos, no sabía qué pensar. Así que, antes de tomar cualquier decisión, decidí hablar con mi hermano, Carlos. Él siempre había sido mi apoyo incondicional, y era la persona más sensata que conocía. Le conté todo, con lujo de detalles, y lo primero que hizo fue mirar la situación con una seriedad que a mí me faltaba. «Lucía, ¿segura que esto está bien?», me preguntó, y sus palabras se quedaron resonando en mi mente. La conversación con mi hermano Carlos sobre los problemas financieros de Raúl me dejó con la cabeza dando vueltas. No sabía qué pensar, sinceramente. Carlos había sido siempre mi voz de la razón, pero aún así, algo me decía que yo debía confiar en Raúl. Si había algo que había aprendido en los años que llevaba con él, era que no era el tipo de persona que pediría ayuda a la ligera. Era orgulloso y le costaba admitir cuando las cosas no salían como esperaba. Pero algo no encajaba. La forma en que me lo había contado, la vaguedad con la que hablaba de sus problemas, y lo rápido que había recurrido a mí, me hicieron sentir como si estuviera siendo presionada. Y si soy honesta, la cantidad de veces que Alicia estuvo involucrada en esas conversaciones, incluso indirectamente, me hacía dudar aún más. Pero, bueno, ya estaba metida en todo esto. Una semana después de esa conversación, me encontraba en un hotel con Raúl. Habíamos decidido ir a una pequeña escapada, solo los dos, para desconectar un poco. Alicia, como siempre, había insistido en que no quería dejarnos solos y que si necesitábamos compañía, ella estaría más que dispuesta a unirse, pero Raúl y yo habíamos logrado convencerla de que necesitábamos tiempo para nosotros. Era la primera vez que íbamos juntos a un lugar así, y me sentía extraña. Por una parte, me emocionaba, pero por otro, sentía que había algo en el aire que no lograba descifrar. Raúl estaba un poco más callado de lo usual y pasaba mucho tiempo mirando su teléfono. En algún momento, empecé a notar que él se tensaba cuando veía algo en la pantalla de su teléfono, y eso no me gustó nada. Recuerdo claramente esa noche en el hotel. Nos habíamos acostado temprano, pero yo no podía dormir. Me desperté en medio de la noche por algún ruido extraño. Miré a mi alrededor, la luz del teléfono de Raúl iluminaba su rostro mientras él escribía mensajes.
Al principio pensé que estaba respondiendo a algún correo de trabajo, porque él siempre era un poco obsesivo con su empleo. Pero cuando me acerqué un poco más para ver, pude distinguir claramente el nombre de Galicia en la pantalla. Mi corazón dio un vuelco. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero de alguna forma, me encontré mirando la conversación. Al principio, no quería invadir su privacidad, pero las palabras que vi me hicieron sentir como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Las conversaciones no eran normales. Eran extrañas. Había muchas cosas que no tenían sentido, como si estuvieran compartiendo detalles íntimos, cosas que no correspondían a una simple amistad. El mensaje que más me golpeó fue uno en el que Alicia decía, lo que tenemos que hacer ahora es que no se entere de lo que está pasando. Ya le contaste lo del seguro, ¿verdad? Mi estómago se revolvió. ¿El seguro? ¿A qué se referían con eso? ¿Qué había estado pasando entre Raúl y Alicia? ¿Por qué él nunca me había mencionado nada de un seguro? Me levanté rápidamente de la cama, el corazón latiendo desbocado, y me metí al baño. No podía quedarme ahí acostada sin hacer nada. Tenía que descubrir qué estaba pasando, aunque me doliera. Me senté frente al espejo, respirando profundamente para calmarme. La idea de que Raúl y Alicia pudieran estar conspirando a mis espaldas me pareció completamente fuera de lugar. No quería creerlo, pero el mensaje era claro. Había algo más entre ellos. ¿Pero qué? ¿Qué tenían que ver conmigo y mi seguro? Sentí una mezcla de rabia y confusión, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me dijo que debía confrontarlo. No podía seguir ignorando las señales. Decidí que esa misma mañana le preguntaría a Raúl. No podía esperar más. La confrontación al día siguiente, durante el desayuno, intenté mantener la calma. Raúl se veía relajado, como siempre, pero yo no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Las palabras de Alicia seguían resonando en mi cabeza, ya le contaste lo del seguro, ¿verdad? Lo miré, intentando parecer tranquila, y le dije, Raúl, ¿qué está pasando con todo esto del seguro? Vi un mensaje en el que tú y Alicia hablaban sobre eso. Raúl dejó de comer de inmediato y me miró. Su rostro pasó de la indiferencia a una expresión de sorpresa y luego de incomodidad. No dijo nada en un principio, como si no supiera cómo reaccionar. Yo estaba esperando una explicación, algo que aliviara mis dudas, pero él no dijo una palabra. ¿Qué significa eso, Raúl? Le insistí, sintiéndome cada vez más angustiada. ¿Por qué Alicia y tú hablaban de eso? ¿Qué tiene que ver mi seguro con todo esto? Él respiró hondo, y sus ojos comenzaron a evitar los míos. Sabía que algo estaba mal. Yo lo conocía lo suficiente como para darme cuenta de que no estaba diciendo toda la verdad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, me miró a los ojos y dijo, Lucía, no es lo que piensas. Yo sentí que me desmoronaba por dentro. ¿Cómo que no era lo que pensaba? ¿Qué demonios estaba pasando? Raúl se levantó de la mesa y empezó a caminar de un lado a otro. Sabía que tenía que decirme la verdad, pero parecía que le costaba muchísimo. Finalmente, con una voz más baja, continuó, hay algo que no te he contado. Es algo complicado y difícil de explicar. Pero lo del seguro no tiene nada que ver con lo que crees. Yo solo quería protegerte. Quería asegurarme de que estuvieras bien. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no sabía si lo que estaba escuchando era verdad o si simplemente era un mal intento de salir de la situación. ¿Protegerme de qué? Pregunté, sintiendo que mis piernas ya no podían sostenerme. Raúl se quedó en silencio, y por un momento, pensé que no me diría nada más. Pero entonces, de repente, dijo, Alicia y yo hemos estado trabajando juntos. Hay algo que no puedo explicar ahora, pero te prometo que no te quiero hacer daño. Es solo que, las cosas se complicaron. Raúl se quedó en silencio unos segundos, su mirada evasiva aún clavada en el suelo. El ambiente se había vuelto tenso, casi irrespirable. Mi mente comenzaba a procesar lo que acababa de decir, pero no podía entenderlo por completo. ¿Qué quería decir con protegerme? ¿De qué estaba hablando exactamente? ¿Qué quieres decir con que las cosas se complicaron, Raúl? Pregunté,
tratando de mantener la calma, aunque mi corazón latía desbocado. Raúl finalmente me miró a los ojos, y por un momento, vi en su rostro la mezcla de culpabilidad y desesperación. Sabía que no podía ocultarlo más, y eso me aterraba aún más. Lucía, comenzó, con la voz quebrada, esto es difícil de explicar, pero todo lo que te he dicho hasta ahora no es del todo cierto. No soy quien pensabas que era. Alicia y yo. No solo somos amigos. Hemos estado trabajando juntos en algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Mis ojos se abrieron con sorpresa, pero traté de no mostrar el impacto inmediato. No sabía qué esperar, pero eso era definitivamente mucho peor de lo que había imaginado. Mi mente empezó a correr a 1000 por hora mientras trataba de entender lo que acababa de decir. ¿Trabajando en qué? Pregunté, mi voz temblando. Raúl suspiró, se pasó una mano por el cabello y luego se sentó frente a mí. Yo me quedé de pie, paralizada por lo que había escuchado. Él no estaba buscando palabras para protegerme, no, él estaba buscando una salida. Es complicado, Lucía. Alicia y yo, se detuvo y me miró a los ojos, tuvimos que hacer esto. Tuvimos que acercarnos a ti. Las cosas no fueron como pensábamos que serían. Al principio, todo fue con buenas intenciones, pero luego se salió de control. Mis manos temblaban mientras me aferraba al borde de la mesa. No quería gritar, no quería perder el control, pero todo dentro de mí me pedía hacerlo. Quería saber qué estaba pasando. Necesitaba saberlo todo. ¿Qué significa eso? Dije, sin poder ocultar mi desesperación. Raúl tomó aire profundamente, como si finalmente se hubiera resignado a contarme la verdad. Alicia y yo estábamos, planeando algo. Bueno, más bien, ella fue la que lo propuso. Ella es la que tuvo la idea del seguro. Tú eres la beneficiaria de una póliza de seguro que firmaste hace unos años, sin saber muy bien lo que era. Un seguro de vida, que tiene un valor bastante alto. Y lo que no sabías, lo que no te dijeron, es que Alicia y yo, en realidad, somos parte de un grupo de personas que hemos estado buscando a alguien como tú, alguien con una póliza valiosa para poder aprovecharla. Mis piernas se dieron por vencidas y me desplomé en la silla más cercana. Las palabras de Raúl comenzaron a nublarse en mi mente. No entendía. ¿A qué se refería con aprovecharla? Yo estaba empezando a comprender lo que significaba, pero no quería aceptarlo. ¿Qué estás diciendo? Logré decir, con la voz temblorosa. Raúl se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia afuera, como si buscara el valor para continuar. Pasaron unos segundos antes de que me hablara de nuevo, y cada segundo de silencio me estaba matando por dentro. Tú. Eres parte de un plan, Lucía. Un plan que no quería que tú supieras, un plan que me avergüenza, pero que, al final, ya no pude detener. El seguro, lo que queríamos era, obtener el dinero. Alicia y yo nos involucramos porque tu póliza tenía un alto valor, y éramos los responsables de que todo sucediera. Teníamos que acercarnos a ti, ganarnos tu confianza, hacerte creer que éramos la pareja ideal, y luego, conseguir tu firma. Lo único que necesitábamos era que firmaras ciertos papeles, y que nos darían acceso al dinero del seguro. Sentí como si el aire se me escapara de los pulmones. Me quedé allí, en silencio, mientras las palabras de Raúl se repetían una y otra vez en mi mente. Todo había sido una mentira. Desde el principio. ¿Lo planeaste todo? Logré susurrar, apenas creyendo lo que acababa de escuchar. Mis manos se aferraban al borde de la silla, intentando mantenerme en pie. Raúl asintió lentamente, sus ojos evitando los míos. No podía mirarme a la cara. Sabía lo que había hecho, sabía que no había forma de justificarlo. Sí. Al principio, lo hice pensando que todo era solo un malentendido, que solo había que convencerte de que todo iba a salir bien. Pero después, me dejé llevar, Lucía. Alicia fue muy convincente, y yo solo quería salir de las deudas. No sé cómo me metí en esto, pero ahora ya no puedo detenerlo. Estaba completamente paralizada. No sabía si sentir rabia, tristeza, miedo o todo a la vez.
Estaba completamente atrapada en la tormenta de emociones que se desataban dentro de mí. La persona que pensaba que conocía, la que amaba, me había mentido de la manera más cruel posible. Mi corazón latía con fuerza y las lágrimas empezaron a brotar sin que pudiera detenerlas. No podía creer que Raúl me hubiera hecho esto. No podía creer que hubiera jugado con mis sentimientos solo para obtener algo material. ¿Y Alicia? ¿Ella sabía todo esto? Pregunté con voz quebrada, sintiendo que la realidad comenzaba a aplastarme. Raúl se quedó callado por un momento, su rostro lleno de culpa. Finalmente, habló con una sinceridad que me dolió aún más. Sí. Ella fue quien empezó todo esto. Pero lo que no te dije es que, al principio, yo no estaba de acuerdo. Quería salir de las deudas, pero no quería que esto fuera tan bajo. Pero Alicia me convenció de que era lo mejor. Que tú no te darías cuenta, que no lo sabrías. Y al final, ella tenía razón. Todo lo que hemos hecho hasta ahora, todo lo que te hice creer, todo ha sido una mentira. Todo dentro de mí estaba gritando, pero no podía decir nada. Estaba tan devastada que las palabras simplemente no salían. ¿Cómo podía haberme enamorado de alguien tan cruel? ¿Cómo podía haber confiado en alguien que me había usado desde el principio? Raúl se acercó, intentando tomarme la mano, pero lo aparté. No podía ni mirarlo. No quería tocarlo. Lucía, lo siento mucho. Sé que esto no tiene perdón, pero te juro que nunca quise hacerte daño. ¿Nunca quisiste hacerme daño? Le interrumpí, con el corazón roto. Eso es exactamente lo que hiciste, Raúl. Me mentiste todo el tiempo. Raúl me miraba, esperando alguna reacción, y yo sentía que me ahogaba por dentro. No podía dejar de pensar en lo que acababa de escuchar. Me había sido tan difícil creer lo que él me había dicho, pero cuando vi la sinceridad en sus ojos, me di cuenta de que no había vuelta atrás. Había algo en su voz, algo en su postura, que me decía que ya no estaba dispuesta a defenderse. Ya lo había hecho todo. ¿Qué quieres que haga ahora, Raúl? Pregunté, intentando mantener el control, pero mi voz temblaba por el dolor y la rabia que sentía. ¿Qué quieres que diga después de todo esto? Él se acercó un paso más, pero yo lo rechacé con un gesto de la mano. No quería que se acercara más. No quería que me tocara, no quería que dijera nada más. Había cruzado una línea, y ya no podía mirarlo de la misma manera. Lucía, te juro que lo lamento. Me dejé llevar por las circunstancias, y no quería que llegara a esto. Yo realmente te quiero, y no sé cómo hacer que lo entiendas. Pero lo que hicimos, lo de Alicia, el seguro, todo eso, no fue una decisión fácil. Fue un error, y te lo reconozco, pero, no quiero perderte. Las palabras de Raúl me quemaban, como si intentara venderme una mentira más. Mi corazón se debatía entre el amor que sentía por él y la desconfianza profunda que había comenzado a sembrarse en mí. ¿Cómo podía decirme que me quería después de todo lo que había hecho? ¿Cómo podía pensar que iba a perdonarlo tan fácilmente? ¿Perderme? Repetí, con una risa amarga. ¿Cómo puedes decirme eso después de todo lo que me has hecho? Todo esto fue un maldito juego para ti, Raúl. Un juego en el que yo era la víctima. Y ahora me dices que me quieres. ¿Qué esperas, que lo olvide y que sigamos como si nada hubiera pasado? Raúl parecía derrotado, y yo sentía como si cada palabra que saliera de mi boca fuera una daga más clavada en su corazón. ¿Acaso no lo merecía? ¿Acaso no me había dejado engañar durante tanto tiempo? Lo siento, murmuró, bajando la mirada. Sé que no hay excusas. Pero esto es lo que más me duele. Me has dado tanto, Lucía. Siempre has sido tan buena conmigo, y ahora me doy cuenta de que te fallé. Y no puedo vivir con eso. Yo sentía que todo el amor que había invertido en él comenzaba a desmoronarse. Todo se desvanecía ante mis ojos. Ya no podía ver al hombre del que me había enamorado, ni al que había compartido mi vida durante tanto tiempo. Solo veía a alguien que había jugado conmigo, alguien que había usado mi confianza para su propio beneficio. Raúl, esto no es sobre lo que yo te di, dije,
conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir. Mis manos estaban frías, y mi respiración se volvía más pesada por momentos. Este es el problema, todo lo que hiciste fue por ti, por tu propio beneficio. Y ahora vienes a decirme que me quieres, cuando todo lo que hiciste fue por dinero. ¿Cómo quieres que te crea? No podía dejar de pensar en lo que acababa de descubrir. El seguro. Alicia. Todo el plan que habían ideado para robarme, para aprovecharse de mi buena fe. Y ahora Raúl estaba aquí, pidiéndome perdón, pero era demasiado tarde. Ya no había espacio para arrepentimientos. Raúl, por su parte, estaba cada vez más perdido. No sabía qué hacer ni qué decir. Sabía que no podía justificar lo que había hecho, y por primera vez, veía en sus ojos algo que nunca antes había notado: miedo. Miedo de perderme, miedo de que yo no lo perdonara, miedo de que todo lo que había construido con tanta dedicación se fuera al traste. Sé que lo que hice fue horrible. Y no sé si hay algo que pueda hacer para compensártelo, pero, hizo una pausa, tomando aire. Pero quiero que sepas que no es solo por el dinero. Alicia, ella tenía sus propios intereses, y yo caí en su juego. No te estoy pidiendo que me perdones, Lucía, solo quiero que entiendas que no todo fue por maldad. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo podía estar tan confundida? Durante tanto tiempo, había creído en Raúl. Había confiado en él, había pensado que me amaba, que íbamos a construir un futuro juntos. Pero todo eso había sido una ilusión. Todo era falso. Raúl, lo siento, pero no puedo. No puedo seguir con esto. No puedo seguir con alguien que ha jugado conmigo de esta manera. Mi voz comenzó a quebrarse. Ya no te reconozco. Ya no sé quién eres. Me levanté de la silla y comencé a caminar hacia la puerta, mi mente llena de pensamientos contradictorios. No podía quedarme ahí, no podía seguir escuchando sus excusas. No importaba cuánto me hubiera dolido, cuánto me costara dejarlo ir. Necesitaba alejarme de él. Necesitaba espacio para pensar, para procesar todo lo que había sucedido. Raúl me siguió, desesperado, pero yo ya no podía soportar verlo. Cada paso que daba me parecía más distante de la persona que creí que conocía. ¿Cómo pude ser tan ciega? Lucía, por favor, gritó, deteniéndome en seco. Me volví hacia él, con los ojos llenos de lágrimas, y lo miré por última vez. No lo hagas más difícil, Raúl. No lo hagas más difícil para los dos. Dije, con la voz rota. Entonces salí de la habitación, dejándolo atrás, y me dirigí hacia el pasillo del hotel. Podía oír su voz pidiendo perdón a lo lejos, pero ya no podía escuchar más. Ya no quería saber nada de él. La decisión ya estaba tomada. Raúl había cruzado la línea, y yo ya no podía quedarme con él. Había intentado ignorar las señales, había querido creer en su amor, pero todo eso se desmoronó en un instante. La verdad salió a la luz, y ya no podía seguir engañándome. Estaba fuera del hotel, sola, caminando sin rumbo fijo. Mi mente no dejaba de dar vueltas, tratando de asimilar todo lo que había sucedido en las últimas horas. Raúl, el hombre con el que había compartido tantos momentos, el que me había prometido amor eterno, había sido una mentira. Todo lo que había creído, todo lo que había dado por supuesto, se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. Me alejé del hotel, buscando algún lugar tranquilo donde pudiera pensar. Mi corazón latía desbocado, y la sensación de traición me quemaba por dentro. Estaba completamente perdida. No sabía si quería gritar, llorar, o simplemente desaparecer. Nunca me imaginé que algo así pudiera pasar. ¿Cómo pude ser tan ingenua? Me senté en una banca en el parque cercano, el aire fresco de la noche me acariciaba la cara, pero no lograba calmarme. Cada vez que cerraba los ojos, veía la escena en la que Raúl me confesaba la verdad, y cada palabra resonaba en mi cabeza como una campana, dándome vueltas y vueltas. Me dejé llevar, Lucía. No era mi intención, pero al final todo se salió de control. Las palabras de Raúl seguían retumbando. Entonces, un sonido me sacó de mis pensamientos. Miré hacia mi teléfono y vi que había recibido un mensaje. Era de Raúl. El mensaje decía: Raúl, por favor, Lucía,
¿Podemos hablar una última vez? Necesito verte, necesito explicarte. No sé cómo hacer que entiendas que esto no fue lo que quise. Por favor. Me quedé mirando la pantalla, indecisa. Una parte de mí quería ignorarlo, quería seguir adelante y nunca mirar atrás. Pero otra parte, la que todavía sentía algo por él, la que aún pensaba en los buenos momentos que habíamos compartido, quería darle la oportunidad de explicarse. ¿Qué quería decirme después de todo esto? Decidí que debía enfrentar mis sentimientos de una vez por todas. Tal vez, al menos, podría obtener las respuestas que necesitaba para cerrar este capítulo de mi vida. Al día siguiente, la cita era en un café cerca de mi departamento. Era temprano, el lugar aún estaba tranquilo. Raúl ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa, mirando nerviosamente hacia la puerta. No pude evitar notar lo distinto que se veía. Había algo en su rostro que reflejaba una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Era como si ya hubiera perdido algo muy importante, algo que no podía recuperar. Me acerqué lentamente a la mesa y me senté, cruzando los brazos sobre la mesa. No dije nada al principio. Solo lo observé, esperando que fuera él quien rompiera el silencio. Raúl, al ver mi mirada, bajó la cabeza. Tomó un sorbo de su café antes de hablar, como si necesitara fuerzas para comenzar. Lucía, no sé cómo empezar, dijo con voz baja. Sé que no hay excusas para lo que hice, y sé que probablemente no me vas a perdonar. Pero necesito que sepas que no todo lo que hice fue por maldad. Me dejé llevar por mi propia desesperación, y en ningún momento pensé que las cosas llegarían a este punto. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Raúl estaba ahí, pidiéndome una oportunidad para explicarse, cuando había arruinado todo. Cuando su codicia y su falta de honestidad me habían destrozado. Raúl, ¿de verdad crees que puedes arreglar esto? Le pregunté, con una mezcla de incredulidad y dolor. Mi voz temblaba, pero estaba decidida a no derraparme. Me hiciste creer que me amabas. Me hiciste pensar que éramos una pareja, que estábamos construyendo algo juntos. Y todo eso era una mentira. Todo fue un plan para manipularme y robarme. ¿Cómo esperas que te crea ahora? Raúl cerró los ojos, como si las palabras me hubieran golpeado con fuerza. Sabía que tenía razón, pero aún así no podía dejar de intentar justificarse. Lo sé, Lucía. Lo sé. Y no te pido que lo olvides. No te pido que me perdones de inmediato. Pero lo que quiero es que entiendas que yo también estoy pagando el precio de lo que hice. Alicia, ella, no es como pensabas. Yo también me vi atrapado en todo esto. No estoy tratando de excusarme, solo quiero que sepas que me arrepiento profundamente. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que decía. La confusión me seguía atacando como una ola. ¿Debía seguir escuchando? ¿Debía darle otra oportunidad? Pero en lo más profundo de mí misma, algo me decía que ya era demasiado tarde. Las palabras de Raúl, aunque llenas de arrepentimiento, no podían borrar lo que había hecho. Raúl, no sé qué hacer con todo esto. No sé si quiero seguir adelante. La confianza es lo más importante en una relación, y tú la destruiste. Ya no sé si puedo seguir confiando en ti. Sentí un nudo en la garganta, pero luché por mantenerme firme. No puedo seguir viviendo en una mentira. No quiero más de esto. Raúl bajó la cabeza, sabiendo que lo que acababa de decir era definitivo. Yo había tomado una decisión, y él lo entendía. Aunque trataba de luchar por nuestra relación, sabía que el daño ya estaba hecho. Entonces, ¿es el final? Preguntó, casi en un susurro, como si temiera escuchar la respuesta. Asentí lentamente, sintiendo el peso de mis palabras. Fue una de las decisiones más difíciles que había tomado, pero en ese momento sabía que era lo mejor. No podía seguir arrastrándome por algo que ya no tenía futuro. Sí, Raúl. Es el final. Respondí con firmeza, aunque el dolor me recorrió por dentro. Raúl se levantó, mirando por última vez hacia mí. Su rostro estaba lleno de tristeza, pero también de aceptación. Había perdido. Había perdido lo más importante. Sin decir una palabra más,
se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Yo me quedé allí, observándolo alejarse, mientras una extraña calma comenzaba a invadir mi cuerpo. Ya no sentía la rabia ni la tristeza desbordada de antes. Solo sentía una pesada sensación de cierre. Era el final. Era lo que tenía que hacer. La vida después de esa conversación fue, en muchos sentidos, un proceso de sanación. Pasaron semanas, y aunque me sentía devastada por todo lo que había sucedido, empecé a comprender que había tomado la decisión correcta. Raúl ya no formaba parte de mi vida, y aunque era doloroso, poco a poco fui recuperando mi paz interior. Me di cuenta de que el amor que sentía por él no era suficiente para superar la traición. La confianza se había roto, y ya no había forma de reconstruirla. Fue un proceso largo, pero aprendí a sanar y a volver a creer en mí misma. Hoy, meses después, puedo decir con certeza que tomé la mejor decisión para mí. Lo que ocurrió con Raúl fue doloroso, pero me enseñó una lección importante sobre el valor de la honestidad y la confianza en una relación. A veces, uno tiene que perder algo para aprender a valorarse. Así que sí, la historia con Raúl terminó, pero mi vida siguió adelante. Y ahora, más fuerte que nunca, estoy lista para lo que venga. Espero que les haya gustado esta historia. Si alguna vez han pasado por algo similar, déjenme sus comentarios abajo. Recuerden que siempre es importante poner nuestra felicidad y bienestar primero. No importa lo que digan o hagan los demás, merecemos ser tratados con respeto. Después de la despedida con Raúl, mi vida comenzó a tomar un rumbo diferente. Al principio, fue complicado. No voy a mentir, hubo noches en las que me despertaba con el corazón pesado, recordando los buenos momentos que compartimos, las promesas rotas, y la forma en que me sentí traicionada. Pero al mismo tiempo, me sentía más ligera, como si al soltar todo eso, una parte de mí estuviera sanando. La verdad es que no fue fácil superar lo que había vivido. No fue una cuestión de olvidar de inmediato, ni de dejar de sentir el dolor de la pérdida. Fue un proceso, como un duelo. Había perdido a alguien que pensé que conocía, y con él, parte de mi confianza en las personas. Pero lo más importante fue que aprendí a volver a confiar en mí misma. En los días siguientes, me refugié en mis amigos. Ellos fueron mi red de apoyo, lo que me ayudó a mantenerme de pie. Me hicieron ver que, aunque me había dejado engañar, ahora estaba más fuerte y más sabida. Las cosas que antes me parecían un golpe directo al corazón, ahora las veía con otra perspectiva. No se trataba de lo que Raúl me había hecho, sino de lo que yo me permití hacer conmigo misma. Pasaron semanas, y poco a poco, el dolor se fue desvaneciendo. Ya no me despertaba con ese nudo en el estómago. Ya no sentía que todo lo que había vivido con él fuera una mentira. Había aprendido a soltarlo. Y mientras lo hacía, empecé a reconstruir mi vida, a poner mis propios intereses y bienestar por encima de todo. ¿Por qué? Porque, aunque al principio me sentí perdida, al final entendí que la persona que más necesitaba era yo misma. Comencé a retomar viejos hobbies que había dejado de lado por el tiempo que pasé con Raúl. Volví a leer los libros que amaba, me inscribí en una clase de cocina que siempre quise hacer, y me pasaba horas con mis amigos, riendo y compartiendo buenos momentos. Empecé a redescubrir mi vida y me di cuenta de que no la había perdido. Solo la había dejado a un lado por un rato. Las cosas con mi familia también mejoraron. Estaba más cerca de ellos, más presente. Durante mi relación con Raúl, me había distanciado un poco de mis seres queridos, pero ahora, en este nuevo capítulo de mi vida, me di cuenta de lo importantes que eran para mí. De hecho, me sorprendió cuánto amor y apoyo tenía de su parte. Eventualmente, decidí que era hora de dar un paso hacia adelante. No me refería a salir corriendo a buscar una nueva relación ni a hacer grandes cambios de inmediato. Me refería a volver a confiar en las personas, en mí misma. A no dejar que una experiencia negativa definiera mi futuro. Y eso fue lo que hice. Un día, mientras paseaba por el parque, me encontré con alguien que ya no era parte de mi pasado, pero sí de mi presente. No lo conocía de antes, pero en ese momento sentí una conexión, algo que me hizo pensar que aún hay posibilidades de encontrar algo genuino y verdadero, sin mentiras, sin juegos. Fue solo una charla casual, pero me hizo darme cuenta de que el amor no siempre tiene que ser doloroso. Puede ser simple,
sincero y lleno de respeto. A veces solo hay que esperar el momento adecuado y no apresurarse. Ya no sentía que Raúl estuviera en mi mente todo el tiempo. Ya no me pasaba el día preguntándome qué había sido de él, o si realmente alguna vez me amó. No, lo que había ocurrido era parte del pasado, y no podía permitirme vivir en él. Mi futuro estaba delante de mí, y solo dependía de mí decidir qué hacer con él. Así que, poco a poco, fui dejando que las heridas sanaran. Y en algún momento, me di cuenta de que ya no lo recordaba con el mismo odio ni con la misma tristeza. Solo lo recordaba como una lección. Una lección difícil, pero importante. Y con el tiempo, eso fue lo que más me ayudó a sanar. Lo que más aprendí de todo esto es que, a veces, tenemos que perder algo para ganar algo mucho más valioso. El respeto por nosotros mismos, la capacidad de poner límites y la fuerza de saber cuando algo no nos hace bien. Todo eso me lo enseñó Raúl, aunque no de la manera que hubiera esperado. Hoy, mirando hacia atrás, puedo decir que esa etapa de mi vida fue una de las más difíciles, pero también una de las más enriquecedoras. He crecido, he aprendido y, lo más importante, he comenzado a valorarme más que nunca. Y eso, amigos, es lo que me hace sentirme más segura y lista para lo que venga. Así que, chicos, si alguna vez se encuentran en una situación parecida, no tengan miedo de decir basta. No importa lo mucho que quieran a alguien, nunca deben permitir que los usen, que los hagan sentir menos o que destruyan su confianza. El amor propio siempre debe ser lo primero. Y si una relación no los hace sentir bien, no tengan miedo de alejarse. La vida sigue, y lo mejor está por venir. Gracias por escuchar mi historia, espero que les haya servido o resonado de alguna manera. Si han vivido algo similar, no duden en dejar su comentario. Recuerden que siempre estoy aquí para compartir y escuchar lo que tengan que decir. Nos vemos en el próximo vídeo, y cuídense mucho.